prédica de la enseñanza de hoy es para saber por qué protestaban contra él. El comandante, el tribuno, el jefe, que también se le decía tribuno, necesitaba saber por qué protestaban los judíos contra él. Y vamos a estar allí en Hechos 22. Y la versión que voy a utilizar es Reina Valera contemporánea. Y dice capítulo 22 de Hechos a partir del versículo 22. Hasta aquí lo escucharon ¿quiénes? El comandante o el tribuno, se le daba el nombre, los centuriones, los soldados romanos y todos los judíos que estaban allá alborotados que querían apedrearlo. Y ya hasta ahí lo escucharon. ¿Qué escucharon? El testimonio de Pablo, cómo antes perseguía la iglesia del Señor Jesús y a Jesús, y eso que fue lo último que escuchamos. ¿Qué es lo que uno da? Su testimonio. Entonces hasta ahí lo habían escuchado todos ellos. Entonces, ¿quiénes? Los judíos alzaron la voz y gritaron, a pesar de que escucharon el testimonio de Pablo. Eso quiere decir que no todos los que escuchan su testimonio y todos no los que lo escuchan a ustedes hablar de Jesús se van a convertir. No, muchos les va a pasar lo que a estos. Después de darle el testimonio y de hablarles de Jesús, gritaron, mátelo, mátelo, bórrelo de este mundo, hágame el favor. Eso se parece a lo que pasa hoy en día, ¿no? Allá, sea de un lado o del otro, el pobre policía que lo cogen, o el pobre estudiante que también lo cogen, o al pobre indígena que lo cogen, o la pobre mamá en la ambulancia, o el pobre bebé que no llega al hospital, o el pobre campesino. Entonces, aquí como en este país, ¿cómo lo arreglan? Mátelo, mátelo, bórrelo de este mundo. Gente así no merece vivir. Y estos eran paisanos de Pablo. Y lo que le decían era, mátelo. Ahora fíjense que lo que Pablo hizo no fue justificarse. Pablo dio su testimonio. Esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Si usted estuvo en las prédicas de ayer, de antier, Pablo no dijo, no, pero esperen, es que yo vine aquí, hablé con Santiago, el hermano de sangre de Jesús, que es pastor de la iglesia cristiana aquí en Jerusalén. Él fue el que me dio la orden de coger a estas 4 hombres y purificarnos durante 7 días todos, ellos 4 y yo, para las fiestas que vienen ahorita justamente de los judíos. Que la que dice la ley de Moisés es que uno va purificándose y eso es lo que estamos haciendo. Ellos no son extranjeros ni son de otro lado, sí son judíos. ¿Por qué me apedrean? Si finalmente yo estoy cumpliendo la ley de Moisés y no estoy trayendo extranjeros, sino gente judía. Pablo no dijo eso. Él cuando se defendió no dijo nada de eso. Dijo, quiero contarles mis testimonios. O sea, él más que defenderse, lo que hizo fue evangelizar. Por encima de defenderse, evangelizó. Porque Pablo, usted vio, se dio cuenta en esto, él no habló de eso. Y eso realmente fue lo que ocurrió. Y él ha podido salvar su vida ahí. Si no, venga, ¿por qué me echa el pato a mí? Si tiene algún problema, vaya, dígale a Santiago que fue el que me mandó. Con 4 que además él sabe que son judíos, porque el que los conoce a esos 4 es él, no yo. Y me dijo que hasta que les pagara los vestidos y la calviada, la rapada de la cabeza. Y yo hice todo eso. Y nos estamos purificando. Y por estarme yo purificando con ellos, ustedes piensan que son extranjeros y ahora me quieren apedrear. ¿Qué les pasa? Eso fue lo que sucedió. Pero Pablo no dijo eso. Pablo habló fue solo de Jesús y cómo él se había convertido. Porque Pablo, más que defender su propia vida, más que defender sus propios intereses, defendía los del reino. Sino para mí es más importante aprovechar y evangelizar acá. Y como él me dijo, recibiréis poder y me seréis testigos. Yo lo que fui fue testigo de Jesús, no testigo mío. Para salvarme yo. Aquí no se trata de salvarme yo, Pablo. Se trata de salvar a todos estos. Por eso en lugar de defenderse, dio fue el testimonio de Jesús. Esto es muy poderoso. Pero muy poderoso. Él no pensó en él, porque no se defendió así. Eso lo vimos en esto ayer y anterior. O se defendió. No, él no se defendió. Él no habló de nada de eso.
nada de lo que lo habían mandado a hacer. Y le dijeron los mismos de su pueblo, gente así no merece vivir. Versículo 23. Y se rasgaban la ropa, ay no, pues parecían los de acá, ay, men, y lanzaban polvo al aire, y no dejaban de gritar. Exigimos abajo el Pablo y todo el mundo aquí. Entonces el tribuno, el comandante de todos los capitanes ahí, que también se le dice, el tribuno, mandó, ¿qué hace él? Mandar, ¿no? No, se sentó a la mesa de diálogo a ver qué opinaban los otros y venga, sentémonos. Es que aquí hasta que usted no sé qué y nosotros decimos que puede pasar por el puerto y que no puede mercancía, no puede pasar. Y entonces aquí vamos a gobernar. No, venga, ¿cómo así que gobernar? Aquí hay uno solo que manda y el que manda soy yo. Y aquí lo dejó claro el tribuno. Podrá estar todo el pueblo alborotado y lo que quiera, pero aquí queda claro quién es el que manda. Entonces el tribuno mandó que llevaran a Pablo a la fortaleza con órdenes. ¿Con qué, pastor? Con órdenes de que lo interrogaran y lo azotaran para saber por qué protestaban contra él. Fíjense, Pablo no les había dicho la razón por la que protestaban contra él, que era porque pensaban que los 4 que llevaban era forastero. Nunca había dicho eso. Entonces el comandante aquí, el tribuno, se quedó sin saber, venga, pero realmente qué es lo que pasa. Este loco habló de un tal Jesús y que lo perseguía y que no sé qué, y que le entregó su vida, y los otros que lo maten, que no sé qué, pero realmente qué es lo que pasa, yo todavía no entiendo. El comandante, el centurión y los soldados no entendían. No, pero ¿cuál es la bronca? O sea, no entiendo cuál es la pelea. Y Pablo no se defendía. No decía, no, es que a mí Santiago me mandó y me dijo nada. Allá en la cárcel, verso 25, cuando lo estaban atando con correas, Pablo le preguntó al centurión allí presente. Un centurión es como un capitán. En términos de milicia, de militares, el centurión, que era para los romanos, es lo que para nosotros viene siendo un capitán del ejército. Entonces le preguntaron allá al capitán allí presente. Pablo le preguntó, mire lo que hace Pablo, en lugar de defenderse y decir lo que había sucedido, llega y le dice al centurión, al capitán, ¿acaso está permitido azotar a un ciudadano romano sin que antes se le juzgue? Entonces, claro, el centurión dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así, Pablo? No me va a decir que usted es romano, hermano. ¿No dijo usted que era judío? Entonces Pablo va a empezar a explicar su doble ciudadanía, porque él nació en una colonia romana, pero era de padres judíos. Y eso es igualito que hoy en día. Usted puede nacer en otro país y tiene doble ciudadanía. Por ejemplo, como Vero y Nati. Ellas son ciudadanas españolas, nacieron en España, pero también tienen ciudadanía colombiana, aunque nacieron en España. Igualito. Así le pasó a Pablo. Él nació en una colonia romana. Tarso se llama esa. Saulo de Tarso, porque nació allá, pero era de padres judíos. Y entonces Pablito le dice, ¿acaso está permitido azotar a un ciudadano romano sin que antes se le juzgue? Porque allá sí podían azotar a los judíos, pero aún mismo con ciudadanos romanos sí no. Entonces, claro, cuando, verso 26, cuando el centurión le oyó esto a Pablo, se fue con el tribuno y le dijo, o sea, con el comandante en jefe, y le dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano, a vaina, lo encarcelamos y lo azotamos y le dimos palo a este hombre. Y es ciudadano romano y un ciudadano romano, nosotros no podemos hacer eso. Con los judíos sí, pero con los ciudadanos romanos no. Mejor dicho, ¿en qué lío nos metimos? Fue entonces, verso 27, el tribuno le preguntó, ¿cómo sería el susto que el comandante en jefe, el tribuno, él mismo se fue y le preguntó, dime, Pablito, ¿en verdad eres ciudadano romano?
Y como Pablo respondió que sí, yo, claro, que soy ciudadano romano, nací en Tarso, de padres judíos. El tribuno se jactó y dijo, ¿qué dijo el tribuno, el comandante en jefe? No se la creía. Llegó y dijo, a mí me costó mucho dinero adquirir la ciudadanía. Eso es lo que llamaríamos uno la visa. Una puede tenerla porque nace allá, o la otra que después de que viven un montón de tiempo allá, pueden adquirir la ciudadanía, como pasa en Estados Unidos. Después de vivir mucho tiempo, entonces quitan la ciudadanía, se aprenden allá. Y dice esto, dice el tribunal, que a mí me costó dinero adquirir la ciudadanía. Pero Pablo le respondió, yo soy romano de nacimiento, o sea, a mí no me tocó adquirirla. Es que yo nací allá en Tarso y esa es una colonia romana. De hecho, soy romano. Dijo, no, es que yo soy romano de nacimiento. Peor todavía, mejor dicho, vean, 29. Al saber que Pablo, ¿quién? El tribuno, el comandante en jefe, era ciudadano romano, los que iban a interrogarlo se apartaron del giro. Uy, no, espere. Esto ya no es como pensamos en un comienzo, métalo a la cárcel, péguele azotes hasta que cante y diga, y le voy a mandar gente para que diga la verdad, lo vamos a torturar hasta que diga, lo vamos a interrogar aquí a torturar. Y no, papito, más bien sabe que apartémonos de él. Y el tribuno, el comandante en jefe, hizo lo mismo. Y uy, no, espere. Si este ciudadano romano, yo con él no me meto. ¿Sabe aquí qué significa esa ciudadanía? Más que fuera ciudadano romano, ¿sabe cuál es la enseñanza acá? Usted es un hijo de Dios. Y con los hijos de Dios nadie se mete. Nadie se mete con los hijos de Dios. Ni siquiera el comandante en jefe se mete con los hijos de Dios. Cuando Dios tiene un plan para sus hijos, se cumple el plan de Dios por encima de lo que sea. ¿Me está escuchando, cierto? Muy bien. Y el tribuno hizo lo mismo, pues tuvo miedo. De ser el comandante en jefe, ahora se llenó de miedo, de haber ordenado que lo interrogaran. Dije, hijo de puerca, se me fue la mano. Se me fue la mano con este man. Ay. Al día siguiente, el tribuno, ese comandante en jefe, quiso saber por qué realmente lo acusaban los judíos. Todavía Pablo no le había dicho a nadie. Mire, es que Pastor Santiago me mandó a esto con nada. Así que ordenó que le quitaran las cadenas y también que se presentaran los principales sacerdotes y el concilio. Dijo, venga, si tanto el problema, tráigame allá los del Sanedrín, a los 24 del Sanedrín, allá todos esos fariseos, a todos los principales de esos, y que vengan y me cuenten cuál es el problema aquí que tienen con este hombre. Porque yo le interrogo a alguien, me dice que fue que conoció a un tal Jesús que camino a Damasco, porque Pablo no dijo nada de lo otro. Tráiganme a ver a todos esos principales sacerdotes y a los del concilio. Luego sacó a Pablo y lo hizo comparecer ante ellos. Venga a ver, aquí están estos que lo acusan y todo eso, y aquí está usted. A ver, empiecen a hablar entre ustedes para ver si yo entiendo qué es lo que aquí está pasando, porque no entiendo qué carajos pasa. ¿Cuál es el problema finalmente? Porque yo aquí estoy del lado de la cultura romana, todos los centuriones y soldados son romanos, no entendemos sus costumbres, su ley de Moisés, nada entiendo eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que aquí ocurre? Traigan a esos sacerdotes, a esos representantes allá del concilio y aquí al Pablo a ver si yo entiendo qué pasa. Porque él necesitaba saber lo del título de la prédica. ¿Por qué era que protestaban contra él? ¿Por qué es que tanto protestan contra él? Es como ahora, ¿qué es lo que tanto protestan? ¿Qué es lo que tanto protestan? Ya quitaron la reforma tributaria, ya quitaron la reforma a la salud, ya entregaron las matrículas gratis estratos 1, 2 y 3 en todas las universidades públicas. Ya van a aumentar los subsidios para las familias. ¿Qué es lo que tanto protestan? ¿Qué es lo que quieren es gobernar? Aquí pueden pasar estas mercancías del puerto de Buenaventura y estas no, y aquí debe hacerse esto y aquí cogobernar. Entonces no estamos en una democracia.
Estamos es en una anarquía. A eso se le llama anarquía, cuando todo el mundo quiere gobernar. Y eso no es una democracia. Entonces empecemos por ahí. Y empecemos más bien por definir qué tipo de situación política es la que vive el país. O estamos en una democracia o no estamos. Porque en una democracia es el poder del pueblo por el pueblo y el pueblo eligió a este presidente. ¿Qué vamos a hacer? Para que gobernara. Para que gobernara. Y no, nosotros no somos quienes para cogobernar. Así como acá el tribuno mandaba, ordenada, y fuera eso, bueno, aquí las partes, como él dice, se sientan las partes y hablan, y a ver si entendemos cómo es el problema. No, yo no me siento si usted primero no ha... Venga, ¿qué nos pasa? Es que todo esto, digo, Dios mío, parece pero actualizadito aquí. Y Dios es un Dios de orden, ¿o no? Aquí, fíjense, el tribuno no está a favor de ninguno de los dos lados. Venga, quiero entender qué pasa. Porque el que manda soy yo. Y mando que se siente esta parte con esta otra parte para entender qué pasa. A ver qué decisiones tomo. Y ahí vamos. Y así debería ser. Y cuando uno entiende cómo es la manera de Dios, antes le da gracias por ser un Dios de orden, sin favoritismos, como acá. Yo no estoy, el tribuno ni estaba de un lado ni del otro. Venga a ver qué es lo que pasa, pero con autoridad. Y cuando uno entiende que las autoridades que hay en la tierra son puestas por Dios, uno dice, sí, Señor, me gusten o no me gusten. Como a Pablo de pronto no le gustaba esto, pero obedece. Y él fue muy obediente y respetuoso. Y listo, pues si hay que hablar, hablemos. Mande usted, señor tribuno. Y uno es obediente a lo que Dios le pide. Y cuando los que somos hijos obedientes le vamos a decir a él, sí, somos hijos obedientes, Señor. Con un fuerte amén.